En la clase anterior les dejé una máquina virtual Linux que era la que había que importar. Venía un manual de importación, así que no había mucha complejidad para hacerlo. Así que hoy día vamos a hacer un recorrido un poco en este caso por las configuraciones y la vista del servidor Oracle sobre un Linux. El lunes tenemos prueba, ¿ya? La prueba, práctica, en la clase hay que hacerla. Así que tienen que traer todo listo, unas máquinas virtuales, ¿ya? Al principio de la clase se entrega la pauta y al final de la clase tienen que entregarlo terminado. ¿Ya? Así que el lunes, próximo lunes. Entonces para ello yo le había pedido que en paralelo de trabajar la máquina Windows Server con Oracle tuviésemos un Linux, ¿cierto? En este caso, si se dieron cuenta los que instalaron, es un Linux Oracle, ¿cierto? En realidad es un Fedora, ¿cierto? Es un Fedora o un derivado de CentOS, un RPM que fue modificado para trabajarlo con Oracle. Oracle compró la licencia de sistema operativo, por lo tanto lo implementó. ¿Ya? El trabajo individual para el próximo lunes, así que todas las máquinas virtuales cada uno las presenta, ¿ya? Son de cada uno hace su taller. Así que era importar esta máquina, yo la tengo lista por acá, la voy a importar también y la voy mostrando. Y la idea es que la dejemos funcionando también en paralelo con la máquina virtual anterior de Oracle, ¿cierto? Las dos máquinas virtuales. Entonces para la prueba serían 3 máquinas, ¿cierto? Cliente, 2 servers. ¿Cierto? Cliente y 2 servers. No al mismo tiempo, pero de uno en uno. Así que primero voy a hacer la importación de la máquina virtual y luego la configuración. Por lo menos dejar el servidor funcionando hoy día. ¿Sí? Por eso se las pedí la clase anterior. Ya. La máquina virtual Linux, lo primero que deberían hacer, jóvenes, es cambiar la tarjeta de red a la tarjeta RedNAT según la red en la que están trabajando. Luego, dejan los permisos como permitir todo y los puertos USB de la máquina virtual tienen que deshabilitarlos. De lo contrario, cuando levanten la máquina virtual, lo más probable es que le aparezca un error. Entonces, deshabilitar controlador USB. El resto, la tarjeta de red tiene que ser como la red NAT que están trabajando y estaríamos en condiciones ya de inicializar la máquina virtual. ¿Ya? Recuerden que ya vienen instalados los servicios de Oracle, así que la idea es que configuremos simplemente. ¿Ya? Este, como les comentaba, es un sistema operativo Linux. Voy a reiniciarlo nuevamente. Es un CentOS en realidad modificado para convertirlo en un servidor de Oracle. ¿Ya? Los que llegaron más tarde, el lunes tenemos la prueba. Lunes prueba. Práctica. Prueba práctica. ¿Ya? Oracle Linux Server. Entonces es un CentOS en realidad, ¿ya? Que fue modificado para la implementación de Oracle. Ya, la máquina virtual ya trae un usuario creado por default. Ese usuario tiene todos los privilegios, se llama Oracle y la contraseña del usuario también viene en el mismo manual. ¿Ya? Es PWD Ora 123, ¿ya? La contraseña viene en el manual. Viene escrita en el manual. De hecho, el manual estaba la instalación paso a paso, ¿cierto? Era seguir solamente el instalador.
Ya, una vez que inician la máquina virtual, vamos a hacer algunos pasos que tienen que ver mucho con la implementación del servidor anterior, en el cual lo primero que vamos a hacer es poner direccionamiento IP estático en la máquina, en el servidor. Vean la IP que tiene, ¿ya? Así que tenemos que ir a la terminal. No hay que instalar nada, la máquina viene lista, ¿cierto? Viene con los servicios de Oracle, así que no habría que hacer nada en especial. Lo primero que yo les recomiendo es que activemos una cuenta. Si bien estamos trabajando con un usuario que se llama Oracle, activemos un superusuario, ¿cierto? Activemos el usuario ROT para poder hacer, en este caso, configuración de la IP estática, ¿cierto? Modificar algún archivo en caso que necesitemos o vamos a requerir. Entonces lo primero que vamos a hacer, una vez que entramos a la terminal, vamos a ejecutar el comando sudo -u. Estoy con el teclado americano, así que estoy buscando la tecla. Se lo voy escribiendo. Ya, sudo -u rot pathwd. Voy a escribir el comando ahora que lo vamos a hacer. Y vamos a darle un usuario de tipo ROT a la máquina virtual. Ya, entonces damos la contraseña, una contraseña nueva, y repetimos la contraseña nueva. ¿Ya? La idea es que le asignemos, levantemos el usuario ROT. Con eso ya estaríamos listos en esta parte. Si queremos trabajar con el usuario ROT, ¿cierto? Nos cambiamos, ¿con qué comando? Sudo su. ¿Ya? Entonces ya me dice que estoy trabajando con ROT. Entramos a la máquina Oracle, ¿cierto? El sistema operativo. Recuerden que el usuario es Oracle, la contraseña era PWRO23, ¿cierto? Que viene en el manual. ¿Ya? Es un usuario que tiene privilegios de administración, pero no tiene tantos privilegios como ROT, ¿cierto? Entonces nosotros, ¿qué es lo que hicimos ahora? Habilitamos al ROT. ¿Ya? ¿Cómo habilitamos el usuario ROT en el servidor Oracle? Sudo -u, ¿cierto? ROT pathwd, donde el ROT representa el nombre de usuario, ¿cierto? Y el -u representa modificación de usuario, ¿cierto? -user. Listo, estamos con un usuario ROT. Entonces lo que podríamos ver ahora, como tenemos privilegio, algo bien sencillo, es la dirección IP. Comando. ¿Cómo veo el IP en un servidor Linux? Ifconfig, muy bien, ifconfig, ¿cierto? Entonces voy viendo, como DBA, me debo preocupar de estas cosas. Y veo qué dirección IP tengo. La tarjeta Ethernet, ¿cierto? Va a ser la primera del listado, la EN, y aparece mi dirección. Tengo la 192.168.1.5. Ahí tengo que tener cuidado. Debo tener cuidado. Porque lo más probable es que la .5 sea la máquina Windows, ¿cierto? Si se recuerdan, ¿cierto? Entonces lo que voy a hacer ahora en realidad es poner el IP, puede ser la 6, para dejarla en forma estática. Si la dejo con la 5 y levanto las dos máquinas virtuales, voy a tener cierto conflicto de direccionamiento IPv4. Así que me preocupo de ponerle otra dirección IP, ¿ya? O le cambio la dirección IP a esta máquina y la dejo en estática. ¿Tenemos una diferencia cómo está? Claro, si me dio otra no. En este caso, como yo tengo apagada la máquina Windows Server, no tendría problema. Pero si hubiese tenido iniciada la máquina virtual Windows Server, tengo dos con la misma IP. ¿Ya? Entonces ahí debo recurrir al servidor a cambiar la dirección IP. ¿Ya? Así que voy a las configuraciones del server, ¿cierto? En System. En All Setting, y ahí está la configuración de la tarjeta de red. Claro, ahí aparece incluso la dirección IP. El problema que tengo con esta dirección es que es de tipo dinámica, ¿cierto? ¿Qué problema tengo si es dinámica? Ahora puede ser la 5, después puede ser la 6, después puede ser la 7, ¿cierto? Y no podemos mantener IPs distintas. Tenemos que siempre dejarla fija, ¿ya? Así que la vamos a cambiar la tarjeta de red, recuerden. Lo único que lo voy a cambiar distinto va a ser la IP por la .6. Va a tener la misma
dirección de DNS, la misma dirección de gateway, ¿ya? Y cambiamos la tarjeta de IPv4 de modo automático a modo manual, ¿cierto? IPv4, exacto. Ahora, yo le puse la .6 porque mi otro servidor es .5, ¿cierto? El Windows. Tenéis que tener claro eso para no repetir su dirección IP en los servidores. Listo, y guardan el cambio. Como estamos con usuario root, podemos hacer esa modificación. Que es lo primero. Aplican los cambios. Ahora, como apliqué los cambios, lo que debo hacer es reiniciar mi server, ¿cierto? Para que efectivamente tenga la IP.6 y la mantenga. ¿Ya? Después de haber hecho los cambios que acabamos de mostrar. ¿Ya? Porque si ejecuto nuevamente el comando ifconfig, todavía me sigue apareciendo la misma dirección IP. Ahora, ¿cómo reinicio el servidor? Con comando, porque hay que reiniciar este servidor. ¿Cómo lo reinician con comando Linux? Shutdown, ya. Shutdown, ¿qué más? Menos S, ¿sí? S es apagar. Lo estaría apagando. ¿Con qué lo reiniciaría? Shutdown, ¿qué más? Menos R, exacto. Shutdown, espacio, guión R. Aquí tengo el Mac, entonces distintos teclados. Por eso. Ahí está. Ya. Sería shutdown menos R now. ¿Ya? Hacemos un reinicio solamente para, ya que cambiamos la dirección IP. Shutdown espacio menos R now. El menos S apaga, ¿cierto? Reiniciamos el servidor. Vamos a revisar si efectivamente cambié la dirección IP y la dejé estática, que eso es importante. Importantísimo en el servidor Linux. ¿Ya? ¿Cómo nos cambiamos a ROT? ¿Con qué comando? Sudo su, perfecto. Sudo su. ¿Ya? Ahí estoy como ROT. Y ahora hago un ifconfig para ver si cambié el IP. Ifconfig. Y efectivamente aparece. Ya tengo el IP.6 en forma estática. Ya con eso quedo más tranquilo para trabajar. ¿Ya? Ifconfig. Ya. Segundo paso.
tenemos una IP estática, tenemos un usuario root para trabajar. Vamos a verificar si efectivamente el firewall de Linux está habilitado. De hecho, también los sistemas operativos Linux tienen un firewall y eso nos podría perjudicar con los tipos de puertos, con los 3 puertos. ¿Cuáles eran los puertos? Los puertos de Oracle. Son 3. 1521, 2030 y 8080, ¿cierto? Y de hecho los vamos a revisar después dónde están esos puertos y asegurarnos que el firewall no esté activado para que no nos complique después cuando nos conectemos remotamente. ¿Ya? Así que tenemos por acá un firewall. Que viene acá en administración, en Foundry, y ahí aparece el firewall o el administrador del firewall de Linux, ¿ya? En Foundry, en aplicaciones, firewall. Y si no trae ninguna lista, es porque el firewall en qué modo está deshabilitado, ¿cierto? No hay nada habilitado. ¿Ya? O si no, vendría algún puerto por ahí bloqueado. Entonces no deberíamos tener problemas, ¿ya? Ahí veo que este firewall está trabajando o está en realidad no está habilitado. ¿Ya? No hay nada en esta pestaña de puertos, ¿ya? Así que puedo cerrar. Puedo cerrar. La siguiente prueba, luego de haber puesto dirección IP, luego de haber habilitado el usuario root, ¿cierto? Es poder levantar el servicio de Oracle, ¿ya? En Windows nosotros lo llamamos servicio, que son programas que trabajan en segundo plano. De hecho, Oracle trabaja en segundo plano en el servidor y se levanta cada vez que el servidor se enciende, ¿cierto? Ahora acá, en Linux, también vamos a hacer algo similar y vamos a revisar si ese servicio está activo o no está activo. Pero acá ya no se llaman servicios, tienen otro nombre. Los programas que trabajan en segundo plano. ¿Cómo se llaman? Los daemons, los demonios, ¿cierto? En realidad es lo mismo, pero vamos a ver si está activo o no activo. ¿Ya? Entonces vamos a ejecutar un comando para levantar el demonio de Oracle y levantar el gestor de base de datos. ¿Ya? Y con eso, al levantarlo una vez, no es necesario hacerlo siempre. Queda asociado como un demonio que trabaja en segundo plano y aunque apague 1000 veces la máquina, siempre se va a levantar nuevamente. ¿Ya? Entonces el comando, para poder hacerlo, lo hacemos de la siguiente forma. Sudo, se lo voy a ir anotando acá también. Tengo teclado americano. Ya, sudo, ya, espacio, /etc, /etc, ya, init.d, no se perdió el slash. Ya, init.d, Oracle, para que levantemos el demonio de Oracle, guión, cuando el guión xc. Ahí está, guión xc, start. Ya. Entonces ahí levantamos realmente el gestor de base de datos. ¿Ya? Ahí me parece que start in Oracle XE. Sudo etc init.d /oracle -xc start. Si quiero bajar el servicio, reemplazo el start por stop, ¿cierto? ¿Ya? Y con eso ya se levantó el gestor de base de datos. Sudo espacio etc /init.d /oracle -xe start. Perfecto. ¿Levantó? Le aparece un mensaje por ahí.
dice Start in Oracle, ok, ¿cierto? Ya. Detenerlo, stop. Pueden hacer el mismo comando con stop, lo bajan, con start lo levantan, lo inician. Ya, el demonio. Nada más, no es necesario bajarlo ni subirlo nada más, porque ya queda trabajando en segundo plano. Bien. Vamos a revisar ahora dónde está el archivo de configuración de Oracle, ¿ya? Qué importante. Primero hay que tener cuidado con lo siguiente. Si somos usuarios root y entramos al archivo y lo modificamos, ¿qué podemos hacer? Podemos cometer algún error, por cierto, y como somos root, ese error va a pasar, ¿ya? Así que lo primero que les digo es que revisen sin guardar cambios, ¿cierto? Revisar. Porque basta que yo borre o decomente una línea, basta que borre una coma, ¿cierto? El archivo ya no es igual. Y no me va a pedir ningún tipo de restricción. Como soy root, me va a decir guardar, ¿ya? Entonces vamos a revisar dónde están esos archivos para ver si los podemos editar. El archivo de configuración de Oracle. Y ahí aparecen los números de puerto, ¿cierto? Aparecen todos los parámetros que nosotros tenemos que considerar, ¿ya? Este archivo, ¿cierto? De configuración los vamos a encontrar dentro de una carpeta que, como en todo sistema Linux, se guardan las configuraciones. ¿Cómo se llama el directorio? etc. ¿Cierto? Dentro de etc. Y dentro de etc hay una carpeta que la acabamos de abrir que se llama init.d. ¿Y qué aparece por ahí? ¿Qué archivo hay? El Oracle XC. ¿Ya? Lo vamos a abrir con el editor Gedit, botón derecho sobre el archivo, y lo vamos a revisar nomás, ¿ya? De hecho, podemos guardar los cambios, ¿ya? Línea que esté comentada, que tenga el símbolo gato, es una línea que no está ejecutándose. Si yo borro ese gato, ¿qué pasa con la línea? Se ejecuta, ¿cierto? Así que cuidado con lo que uno haga, ¿ya? Abrir con el botón derecho, ¿cierto? Y revisemos el archivo de configuración, ¿ya? Aquí está el corazón de Oracle, en este caso. Cuando nosotros revisamos en Windows, era otro directorio, ¿cierto? Era una carpeta que se llamaba Oracle IE, app, y por ahí estaba la configuración. Acá está dentro de etc, init.d, y ahí está el archivo de Oracle, ¿ya? Si lo van revisando, le van dando un vistazo, ¿cierto? Ahí me aparece, ¿cierto? Me dice que está sobre un sistema operativo Linux. Aparecen por ahí los números de puerto. Deben estar listados de puerto también. Que en el caso que si tuviese problemas los puedo modificar. Aquí está la línea que está habilitada. Si a esta línea yo le pongo el símbolo gato antes, ¿qué hago con esa línea? Le dice listen import, la comento. Y al comentarla no va a escuchar puertos. ¿Qué pasaría con la máquina entonces? No me puedo conectar. ¿Ya? Entonces hay que ir revisando. Y el puerto HTTP port, ¿qué puerto representa? ¿Qué número es? Del puerto estándar de Oracle. El 8080, ¿cierto? Entonces voy revisando las configuraciones, los permisos y los puertos que aparezcan por acá mencionados. Si bien puedo cambiar los números de puerto, pero eso puede reflejar en un problema futuro en el servidor, ¿ya? Ahí está, ¿qué puerto aparece? 8080, ¿cierto? Me dice que el puerto 8080 es para el acceso a HTTP, ¿ya? Está el 1521 por ahí y más abajo el 2030. Ya. El acceso para Oracle, cuando se hace vía web, es el mismo acceso que se hace en Oracle para Windows. ¿Se acuerdan cómo era la ruta? HTTP, la dirección IP. ¿Qué puerto viene después? 8080/APE. Entonces ahí me define. Aquí aparece, en esta línea,
que está llamando a la variable HTTP port. Es decir, si yo quiero cambiar el puerto y conectarme por otro puerto Oracle, no lo cambio en esta línea. ¿Dónde lo cambio? En una línea que está más arriba, la que se llama HTTP port 8080. Yo le podría poner 8081, ¿cierto? Si quisiese. Y puedo modificar el puerto en el caso que lo esté ocupando para otra cosa, ¿cierto? Si ya tengo otra aplicación que está corriendo con el mismo puerto, le tendría que poner un número distinto. Y ahí hace referencia a una variable. ¿Por qué sé que es una variable? ¿Qué lleva antes? ¿Qué símbolo? El peso. Entonces dice, llama a la dirección IP, dos puntos, el puerto que tenga esa variable, /AP. ¿Ya? Entonces ya tenemos más o menos la idea o la referencia de cómo lo hicimos en la máquina anterior. ¿Ya? No voy a hacer nada, lo voy a cerrar el archivo, no lo voy a modificar, ¿ya? No lo voy a tocar. Ahora les recomiendo igual hacer una copia del archivo en caso que lo vayan a modificar, ¿cierto? Como somos rock podemos cambiarlo, ¿ya? Era más que nada para mostrar. Entonces, ¿cuál es la ruta donde está el archivo configuración? Dentro de TC, dentro de init.d está el archivo Oracle XC, ¿ya? Para que sepan. Ahí como buen sysadmin o buen DBA, tome el archivo y cópielo, ¿cierto? Hagan un respaldo, en caso que tenga problemas futuros. Bien. Ahora, vamos a comprobar que en realidad esté funcionando Oracle en la máquina, ¿ya? En forma local. Para ello, ya que estamos haciendo estas pruebas y levantamos el servicio, ¿cierto? Vimos el archivo configuración, etc. Nos vamos a ir dentro del servidor a la línea de comandos de Oracle, ¿cierto? Que también estaba presente en Windows, ¿cierto? En Windows Server. La que dice Run SQL Command Client. ¿Ya? Entonces, inició, por lo tanto me dice que el servidor está funcionando y lo primero que debo hacer es entrar a Oracle. ¿Qué comando entraba a Oracle? Lo hicimos el otro día con un comando, ¿cierto? ¿Cómo hago para entrar al servidor de Oracle? Localmente. ¿Qué comando viene ahí? Ya, por eso hicimos la clase el otro día, ¿por cierto? O sea, hay un comando y los pedí algo. ¿Cuál es el comando? ¿Cuál es la variable? El comando. Conex, ¿cierto? Conex. Entonces estamos simplemente revisando. Connect, Enter, y me pide un usuario. ¿Con qué usuario debería entrar? System, perfecto. System. Pruebo con System. La contraseña es Oracle. Entonces, por defecto, el usuario System, contraseña Oracle. Y ya entré al servidor. Estoy conectado, ¿cierto? No tenemos ningún otro usuario creado, es el usuario por defecto. Entró, ¿no? System, el usuario, que es el superusuario, Oracle la contraseña. Conectamos. Ahora voy a revisar si hay bases de datos. Debería haber bases de datos, ¿cierto? De hecho, debería haber la base de datos del mismo sistema. Se llama SYS. ¿Ya? Entonces vamos a revisar si está la base de datos o las bases de datos creadas dentro del servidor. ¿Ya? Cuidado, estamos con el usuario System, así que todo lo que hagamos tiene un alto nivel jerárquico. ¿Ya? Y revisemos. Comando select asterisco from y vamos a revisar todas las bases de datos. ¿Ya? Y eso lo hacemos, ¿cierto? Select asterisco from B. Después viene el símbolo peso que representa variable database. Y terminamos con punto y coma. ¿Ya? Select asterisco from B, símbolo peso, database, punto y coma. Y revise qué aparece. ¿Qué debería mostrar? Un listado de base de datos, ¿cierto? Búsquela y búsquela. Oracle. Usuario SYS. Claro, y aparecen un listado de base de datos.
Entonces, select asterisco from B database. ¿Ya? Punto y coma. Y aparece el listado de base de datos. La base de datos llamada sys, la base de datos user, temp de temporal, ¿cierto? Ahora, ya que como tengo el permiso, puedo empezar a crear otras bases de datos, ¿cierto? Los comandos create, los comandos de PLSQL, ya, puedo empezar a trabajar sobre ello. ¿Cómo se desconecta después de la sesión? Quit o exit, ¿cierto? Y cierra sesión. Ya. Y cerramos la sesión. Por lo tanto, entramos al servidor en forma local, tenemos privilegios y podríamos empezar ya a trabajar sobre Oracle. ¿Ya? Ya, se conecta solamente en forma local para probar. ¿Ya? ¿Cómo fue la conexión? Primero, inicio sesión en Oracle, comando connect, entro con el usuario system, la contraseña de system es Oracle, exacto, y luego hice un comando, un select, mostrarme la base de datos. Select, ¿cierto? Asterisco from B, ¿cierto? B, símbolo peso, database, punto y coma, ¿cierto? Es el asterisco from database. Muéstrame todo lo que hay en el servidor. Eso en realidad es lo que estamos haciendo. ¿Ya? Claro, revisé y me aparecen. Ahí voy reviendo las bases de datos que están creadas, ¿cierto? En el sistema. ¿Bien? Perfecto. ¿Y cómo nos desconectamos la sesión? Con el comando exit o quit. Cualquiera de los dos es válido. ¿Ya? Users. Entonces está funcionando el server. ¿Ya? La última prueba, así como bien sencilla para que terminemos esta parte de Oracle, si nos interesaba que estuviese corriendo. En realidad, desde el cliente, probar con un ping. Nada más, al servidor Oracle. Levantar el Windows 7, levantar la terminal o la consola de Windows y hacer un ping a la dirección del servidor Oracle. ¿Ya? No sacamos nada con, ¿cierto?, preparar el servidor si nunca llegamos del cliente, por cierto, que sería como la lógica. Ver si llegamos con un ping. Ahí estoy llegando desde el cliente Windows. Ahora, ante cualquier duda de comandos que os vayan olvidando, ¿cierto?, o los que fuimos viendo ahora, el mismo gestor trae documentación, trae un menú de ayuda, ¿cierto?, que se llama Read Documentation, ¿cierto? Lea la documentación. Y ahí está el manual completo de Oracle, dice cómo levantar Oracle, cómo cambiar la contraseña de Oracle, ¿cierto?, cómo ver los puertos. Así que pueden ir revisando ante dudas. ¿Ya? Nosotros lo hicimos sobre qué sistema, sobre un Linux, no hay que instalarlo, ya está instalado. Así que empezamos a trabajar desde esa parte. ¿Ya? Desde Getting Started. Ahí podéis ir viendo el manual y repasando los comandos que acabamos de ir viendo. ¿Ya? Cómo crear un usuario, ¿cierto? Cómo abrir la GUI de Oracle, que le hicimos también anteriormente, la dirección IP, 2.880, APH, ¿cierto? Que es un repaso, ¿ya?
Da lo mismo, da lo mismo. ¿Ya? Da lo mismo ahí. Ahí está, cuando preguntaban cuál era el superusuario y cuál es la clave que trae, Oracle. Ahí está. ¿Cierto? Siempre revise la documentación. Ahí viene todo explicadito. ¿Qué es lo que necesita saber? ¿Ya? ¿Cómo entramos al servidor? Ahí estamos. Connect. System. Contraseña. Oracle. ¿Ya? ¿Cómo salíamos de la terminal? Exit. ¿Ya? De ahí nos da el ejemplo también de cómo crear un usuario y empezar a dar privilegios a los usuarios mencionados. ¿Ya? El SQL Developer ya lo tenemos, así que no habría que hacer ninguna implementación de ese tipo. Ya está en el lado del cliente. Ya, bueno, como tarea así para la casa, es que por lo menos se conecten vía web hacia el Oracle, ¿cierto? Crear un usuario después. Pero después, para la casa, ¿cierto? No necesariamente ahora. ¿Ya? Con esto apagamos la máquina Oracle con Linux y vamos a levantarla con Windows, ya que tenemos una base de datos en la otra, ¿ya? Para no forzar tanto los computadores y no tengan tantas máquinas iniciadas. ¿Cómo apagarían la máquina Oracle si ya no la ocupamos más? ¿Cómo la apagarían con comando? Shutdown, en vez del menos R, sería el menos S. Perfecto. ¿Ya? Menos S. Entonces apagamos el servidor. Era solamente para comprobar, está corriendo ya, y lo apago. Siempre como root, ¿cierto? Siempre como usuario root. Me cambio con sudo su y ahí apago el servidor. ¿Cómo lo apago? Shutdown menos S, ¿cierto? Menos S, now. Ahí está. Shutdown menos S, now. ¿Ya? Perdón, menos H, perdón. Menos H, de half en inglés. Half. Half. De ahí se va. De ahí se apagó el server. Shutdown menos H, now. Ahora levanto el Windows Server para que repasemos la creación de aplicación como lo hicimos el otro día, ¿ya? A ver si se acuerdan cómo hacerla. La prueba práctica es el lunes, le voy a mandar el correo para recordarle. Se hace durante la clase, tenemos todo el bloque para hacerlo, y va a ser trabajar sobre los servidores y construir unas bases de datos y algunas cosas sobre los servidores, ¿ya? Sobre ambos. Para que vengan ya preparados con las máquinas listas, el cliente y los dos servers. Todo su entorno de trabajo, traiganlo preparado, ¿cierto? Ese día yo le entrego las instrucciones y empezamos la prueba práctica durante la clase. No sé, con un entregable, usted va a revisar las máquinas de una cuenta. No, me van a entregar una evidencia. Me van a entregar la evidencia al final de la clase. Pero tienen toda la clase para hacerlo. Todo el bloque completo. Tienen la máquina lista. Nada más. Las bases de datos las van a hacer acá. Aquí la construyen. Lo que tenemos hecho. Todo lo que tenemos hecho hasta ahora. Están funcionando las máquinas, tiene el cliente conectando. Eso. Claro. ¿Preparados para...? Con lo que tienes hasta el momento. Tú tienes todo andando, ¿cierto? Eso. Con eso. Todo. No, porque el resto lo entregamos acá a las instrucciones. Las va a hacer la clase. Ya vamos a levantar el Oracle ahora en Windows Server. Ya, ¿por qué voy apagando un server y otro? Pensando también que no todos pueden levantar las máquinas virtuales al mismo tiempo, ¿cierto? Por eso yo apago una y la otra. Y de hecho en la prueba vamos a hacer algo similar también, pues. No es necesario que tengan las tres máquinas al mismo tiempo. Es un cliente y un server, ¿cierto? Apagan el server, un cliente y el otro server. Los de Oracle. Así que vengan preparados para trabajar. Cada uno con sus máquinas virtuales.
Ya. Lo que necesitamos después, ni siquiera iniciar sesión completamente en el Windows Server, es que inicie, ¿cierto? Que se encienda, nada más que eso, para que nos conectemos vía interfaz web o SQL Developer, como quieran, una de las dos. Vamos a ocupar la interfaz web. La forma de hacer la conexión hacia el Oracle en Linux es la misma que la conexión de Oracle en Windows Server. Dirección IP, puerto, /APEC, la misma ruta, ¿ya? Por si quieren después empezar a practicarlo. Entonces vamos abriendo el servidor, el Windows Server con Oracle, e iniciamos sesión. Vamos a hacer el repaso de la creación de la aplicación que hicimos en la clase anterior, ¿ya? En un formulario. Ya. Estando en la interfaz web, ¿cierto? Puerto 8080, estando conectado al servidor, estoy con un usuario que tiene el mismo nombre de la base de datos que el usuario, eso ya también lo explicamos varias veces, ¿cierto? Por la restricción del gestor de base de datos, es una base de datos a la vez. Y en el explorador de objetos aparecían las tablas que tengo creadas o los objetos creados, ¿ya? Si mal no recuerdo, y si ustedes también se recuerdan, la clase anterior hicimos una base de datos con 3 tablas, ¿cierto? Que era regiones, provincia, comuna, ¿cierto? Hicimos un mantenedor para regiones, ¿cierto? Vamos a repetir un mantenedor hoy día como una mini aplicación, pero por ejemplo para las provincias. Vamos viendo los pasos uno por uno para ver si se recuerdan cómo hacer esa aplicación en Oracle, ¿ya? Y ese pequeño mantenedor que nos hacía la búsqueda de registro. Entonces primero quiero salir de duda para ver si tengo las tablas realmente creadas en esta sesión o en otra, que también le suele pasar, ¿se acuerda María? Que tenía con otro usuario creado. Entonces lo que debo hacer es revisar en el explorador de objetos y examinar tablas, ¿ya? Objeto se refiere a cualquier elemento que tenga dentro del gestor, que pueden ser vistas, usuarios, procedimientos almacenados u otros. Hasta el momento hemos trabajado con tablas. Entonces, reviso cuántas tablas tengo hechas. Y mi explorador me va a mostrar cuántas son las que tenemos por acá. ¿Ya? Entré con el usuario que se llama Erroriana y por lo tanto me di cuenta que tengo una tabla que se llama usuario y esa no corresponde al ejercicio. Porque lo más probable es que creé un usuario que se llamaba ejemplo 1, perfecto. Esto es lo que tienes que tener cuidado, que entran con un usuario y no corresponde a la base de datos, ¿cierto? Entonces lo que voy a hacer ahí, me desconecto y entro con el nuevo usuario, el que creamos en esa clase, que se llamaba ejemplo 1. Por eso voy revisando. Y debería tener las 3 tablas. Nuevamente, explorador de objetos, examinar tablas, y ahí está. Este es el usuario que necesito. ¿Ya? Aquí sí está. Eso es lo que pasó el otro día, María. Encontraste con el otro usuario. ¿Ya? Tenemos entonces regiones, provincias, ciudades. ¿Ya? Las 3 tablas. Las 3 tenían registros, tenían un par de información guardada. Ahora lo que vamos a hacer es una aplicación, tal como lo hicimos en la clase anterior, pero sobre la tabla provincia. ¿Dónde hacíamos las aplicaciones? ¿Se recuerdan? En creador de aplicaciones, ¿cierto? Y el creador de aplicaciones me puede mostrar si tengo otras hechas, por cierto, también. Otras aplicaciones creadas. U otros formularios hechos. Entonces, veo las aplicaciones, ver aplicaciones, y tengo una que se llamaba formulario 1. Ya, la voy a revisar. Exactamente. Y ese formulario 1 fue un mantenedor para la tabla de regiones. ¿Ya? Entonces ya tengo una aplicación hecha. Vamos a hacer una nueva aplicación para provincias. Entonces, crear una nueva aplicación.
la voy a llamar formulario 2 también esta. Por acá, creador de aplicaciones, crear aplicación, y le damos nombre a la aplicación. Lo vamos a llamar formulario 2. Ahora, si le da otro nombre no importa, ¿cierto? Es solamente para que lo identifique. Formulario 2. Ya. Lo que no puedo tener es el mismo número de aplicación, ¿cierto? Si la otra tenía el número 100, esta puede tener otro número. No puedo duplicar los números de aplicaciones. Le voy a poner el número 110 a esta. ¿Ya? Y crear nueva aplicación. Me pregunta de qué esquema la voy a sacar. El esquema se refiere a también el contexto de la base de datos. Desde la base de datos que se llama ejemplo 1, que es el mismo nombre del usuario. De ahí voy a sacar la información. Entonces, esta aplicación se va a llamar formulario 2, le di un número correlativo, otro número para identificarla, ¿ya? Y la voy a sacar desde el esquema ejemplo. Bien ahí, ¿cierto? Vamos bien lo que hicimos en la clase anterior. ¿Qué más venía ahora? ¿Qué elegíamos acá? ¿Cómo la quiero mostrar en pantalla, ¿cierto? Si quiero mostrar o tabular datos, puedo elegir de tipo informe. Tipo informe la aplicación. ¿Ya? Y aquí me pregunta, ¿de dónde obtengo los datos? Dice que voy a alimentarlos de una tabla y elijo de qué tabla va a ser. Vamos a elegir provincias ahora, ¿cierto? Provincias. Entonces, esta aplicación, ¿cierto? Va a ser tipo informe para tabular los datos y los datos los va a cargar de una tabla que se llama provincia, ¿cierto? Dentro de un esquema que se llamaba ejemplo 1. ¿Ya? Y le digo agregar página. Aquí estamos haciendo las aplicaciones por separado. Nosotros también podríamos haber tomado la misma aplicación 1 que teníamos, esta la primera, y le agregarle una página nueva, ¿cierto? ¿Listo? Nombre de tabla y origen de provincia. Siguiente. Separadores hacía referencia a qué cosa? A cómo yo voy a mostrar los datos en pantalla y si son muchos datos no mostrarlos con un scroll, ¿cierto? Separándolos por grupo. Imagínense, tiene provincia, tiene 1000 provincias. ¿Cierto? Arrastrando hasta llegar al último lugar. Mejor que los separe. Un separador. ¿Ya? Ya. Aquí me pregunta si voy a ocupar o voy a reciclar código. No voy a hacerlo nueva, no voy a ocupar componentes de otra. Autenticación, para que me pidan login y password. Elegimos de cuenta de base de datos para que pida, en este caso, la autenticación del mismo usuario que está creada. Español y idioma primario. Luego elegíamos el tema o plantilla, ¿cierto? ¿Cómo quiero, qué diseño quiero de la aplicación? ¿Ya? Voy a hacerle un modelo distinto, voy a elegir el segundo, ¿ya? Y ahí tengo un resumen. La aplicación es el número 110, la que hice en la clase anterior es la número 100, se llama formulario 2, carga los datos de la base de datos que se llama ejemplo 1 y de la tabla provincia. ¿Ya? Y creamos. Ahí aparece, provincias conectar. De hecho, ahí están mis dos aplicaciones, formulario 1, formulario 2. Vamos a ejecutarla y vamos a ver cómo funciona. Vamos a ejecutar la aplicación. Y llama inmediatamente el login, ¿cierto? Debo entrar con el usuario que creamos la base de datos. Y aparece la tabla provincia con los registros que tenemos ya insertados, ¿cierto? Está el formulario sencillo. ¿Funciona el buscador? Funciona.
Listo, la comprobamos que funciona efectivamente. Hasta ahí vamos a llegar. Hasta esta parte. ¿Ya? Podríamos hacer una tercera aplicación para comuna, ¿cierto? La tercera tabla que nos faltaba. Bien. Listo. Guardar las máquinas, respaldar, tener todo esto hasta este punto para el día lunes. ¿Ya? Para el día lunes para la prueba. Tendríamos que tener el Windows 7, tendríamos que tener el Windows Server con Oracle y el Linux con Oracle. 3 máquinas virtuales. ¿Sí? Hasta este punto. Todo lo que tenga la instrucción y creación se les va a entregar ese día a las 7. ¿Ya? Para que hagamos la prueba. ¿Listo, jóvenes? Guarden, respalden.